Buenos días, le damos la bienvenida para continuar con este estudio acerca de la salvación. Estamos dándole un enfoque diferente al tema de la salvación a lo que habíamos visto anteriormente con la idea de poder aclarar ciertas dudas en el tema de la salvación, resaltarlo de otra manera, verlo desde otro punto de vista. Así que vamos a comenzar con una oración dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de venir a estudiar su palabra. Le damos gracias por el día de hoy, las bendiciones que estamos recibiendo de parte suya y queremos entonces pues dedicarle este estudio para que su palabra sea manifiesta en nuestros corazones y nos sirva para enseñar, corregir, instruir, redarguir, de tal manera que el hombre de Dios sea perfeccionado en su palabra. Y todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor, para gloria y honra de su nombre. Amén. Hemos hablado de salvación. Estamos hablando de salvación. Hemos definido que salvación es rescate. Hemos dicho que salvación es rescate de la ira de Dios que viene sobre el hombre por su obra, o sea, vida pecaminosa. Hemos visto que Jesucristo es el que nos viene a salvar, a rescatar de esa ira de Dios, la ira venidera de Dios sobre el hombre por su pecado. Cristo es nuestra salvación. Eso es lo que hemos estado viendo hasta la hora, hasta el día de hoy. La semana pasada introduje una analogía. Esta analogía pues tiene que ver con un hombre que aparece, use la palabra aparece en el medio del océano, en una embarcación. Este hombre en un momento determinado es expulsado de esa embarcación y cae entonces en el medio del océano. Este hombre pues comienza a chapaletear buscando un lugar donde salvarse. Pueden pasar unos 5, 10, 20, 40, 80 días tratando o sea, chapaleteando, buscando ese punto de salvación, ese punto de puerto seguro, sin éxito alguno. Un día este hombre está completamente a la deriva, pero pasa a un bote salvavidas y este bote salvavidas el capitán lo mira tirado en el agua, tiene compasión de esta persona en el mismo medio del océano, chapaleteando, tratando de buscar cómo salvarse, y decide detener el bote salvavidas, rescatar a esta persona y llevarlo a través de una travesía nueva en un bote nuevo. O sea, cuando dijimos, o sea, ¿qué hace esta analogía? Esta es la historia de todo hombre y prácticamente como todo hombre, toda mujer se salva. O sea, cuando usted la palabra aparece, pues la palabra aparece lo que significa es que el hombre se produce, es concebido en el vientre de su madre, de tal manera que es una metáfora de un bebé dentro del vientre de la madre que es concebido irrelevantemente a donde usted hubiera querido nacer, el día que usted hubiera querido nacer, la raza con la que usted hubiera querido tener. O sea, eso no fue decisión suya, eso fue decisión de sus padres y fue voluntad de Dios de que ustedes fueran cubanas, de que ustedes fueran venezolanos, de que allá tenemos puertorriqueños, de que tenemos mexicanos. O sea que nuevamente eso no fue decisión de nosotros, eso fue decisión de nuestros padres, eso fue voluntad de Dios. Y por eso pues ese bote pues aparece en el medio del océano, puede ser el Pacífico, puede ser el Atlántico, puede ser el Índico, el Mediterráneo. O sea, realmente de eso no tenemos opción. O sea, ese bote es nuestra madre. Y en un momento dado ese bote nos va a tirar al agua. O sea, tiene que dar alumbramiento, tiene que dar a luz a ese hijo.
Ahora, ese hijo cae entonces al agua y esa agua es lo que nosotros vamos a conocer entonces como el mundo de pecado, donde nacemos todos. Nadie nace sin pecado ni con la salvación ya establecida, o sea, todos nacemos pecadores, o sea, eso lo resaltó David en el Salmo 51:5, donde dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este versículo no está hablando de una predicación errónea o sea, que está transitando a través de la iglesia, de que la mamá de David le fue infiel a su papá. O sea, yo he visto nuevamente en diferentes traducciones de la Biblia que este versículo se traduce, he aquí en maldad he sido formado y como pecador he sido concebido. Así es como se traduce en ciertas Biblias, ciertas traducciones de la Biblia. Así que nuevamente desde que somos concebidos, eh, somos pecadores. Esto también, pues, o sea, contradice la noción que también corre por dentro de la iglesia, de que el niño cuando nace, cuando es concebido, es un angelito. Entonces, cuando nace, sigue siendo un angelito y a medida de que va transitando a través de la vida, es que entonces comienza a aprender lo que es o sea, la maldad, la codicia, la avaricia, pero ya todo eso viene dentro de nosotros. Y el ejemplo que les he dado es cuando un niño está jugando con un carrito y otro lo está mirando, y el que lo está mirando viene a quitarle el carrito y este se retrae. O sea, ¿quién le enseñó a este codicia? ¿Quién le enseñó a este avaricia? ¿Me explica? Eso viene dentro de nosotros. O sea, la maldad viene dentro de nosotros desde el nacimiento. Entonces, también Eclesiastes 7:20 nos destaca que no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y de la misma manera, pues hacemos a Dios un mentiroso. Eso lo vimos en Eclesiastes 7:20, primera de Juan 1:8, primera de Juan 1:10. Así que nuevamente el hombre, desde su nacimiento, desde que es concebido, nace pecador, vive pecador, muere pecador, y este hombre, ¿en dónde está? En la vida de pecado. ¿Ok? Eso es lo que representa ese océano, el mundo donde nosotros nos desenvolvemos, hacemos todas nuestras actividades cotidianas, o sea, es el mundo de pecado. Entonces, ese instinto por supervivencia, innato también dentro de nosotros, porque dentro de nosotros tenemos la ley moral de Dios, lo que estamos tratando de buscar por nuestro propio esfuerzo, es un puerto seguro, es una salvación, es ver dónde ponemos los pies en tierra firme. Pero el hombre trata de hacer eso por su propio esfuerzo. ¿Y cuál es el problema de ese hombre? Que ese hombre puede pasar un año, 15, 5 años, 10 años, 20 años, 60 años, una vida completa, tratando de por su propio esfuerzo ser salvo. Y tristemente, pues, no puede lograrlo. Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley, y de lo que está hablando es de la ley moral, los 613 mandamientos que el Señor estableció en el Antiguo Testamento, las buenas obras de los hombres. Por las obras de la ley ningún hombre va a ser justificado delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, ¿cuál fue el propósito de la ley? La ley fue perfecta, la ley fue santa. Y por esa ley es que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Que realmente delante del Señor no tenemos el mérito ni siquiera para desatar la sandalia de sus pies, como decía Juan el Bautista. O sea, así que este hombre completamente a la deriva pasa un bote salvavidas, el capitán lo mira, tiene compasión de este hombre. Al tener compasión de este hombre en el medio del océano, detiene el barco,
decide salvar o rescatar a esta persona. O sea, ¿dónde está la persona? En el pecado. ¿Ok? No deja de ser pecador, pero está en el mundo de pecado. ¿Quién lo saca del agua? ¿Ok? Porque el bote es Jesús, o sea, a través de Jesús es que tenemos entonces la salvación, y eso es lo que dice Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo es que podemos ser salvos. ¿Quién es el capitán? El capitán es Dios. O sea, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Eso es lo que dice Efesios 2:8. Así que a través de Jesucristo llegamos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, a través de la obra de Jesucristo. Así que nuestro bote salvavidas es Jesucristo, es la iglesia, o sea, representativo de lo que sería la iglesia. La salvación nos la va a dar el Señor, nos la va a dar Dios, porque nos la merecemos. No, porque el Señor en Romanos 9:15 dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Okay? Nuevamente, Efesios 2:8, como ya lo mencioné, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Qué quiere decir la fe? Creer en lo que no he visto. O sea, creer en las verdades del Evangelio. ¿Cuáles son las verdades del Evangelio? Si confiesas con tu boca, si lo crees en tu corazón, si te arrepientes, si te conviertes. Esas son las verdades del Evangelio. Si yo creo en eso, no puedo decir ganando mérito. O sea, el Señor tiene compasión de mí. Porque no es por mi obra. No estoy ganando méritos. Simplemente vivo en una vida de arrepentimiento sabiendo que soy nada. Y porque soy nada, el Señor entonces tiene compasión del que quiere tener compasión, tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Porque en el capítulo 9, versículo 16, continúa diciendo que la salvación, porque todo el capítulo 9, o sea, desde el 8, 9 y 10 de Romanos, de lo que está hablando de la salvación. O sea, usted no puede desconectar el 8 del 9, ni puede desconectar el 9 del 10, porque todos traen verdades bíblicas, están ahí. Tampoco puede hacer una doctrina de un solo versículo. Entonces, dice, la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién? Del que Dios tiene misericordia. Entonces, quien rescata es Dios por gracia, sin obras de mérito humano. Y entonces el hombre inicia una nueva travesía dentro de la iglesia de Jesucristo, donde va entonces a buscar justificación, santificación, con el propósito de algún día lograr glorificación. O sea, glorificación es cuando ya llegamos al punto de la muerte. Justificación es cuando nuevamente Dios reconoce que yo soy un pecador. Pero cuando me mira a través de Jesucristo me ve justo, me ve sin pecado. ¿Por qué razón? Porque me está mirando a través de Jesucristo. Santificación es apartarme de mi pecado. O sea, es parte de lo que es la conversión. La conversión es un giro en U, es una vuelta en U. O sea, si Dios está aquí y yo voy caminando para allá, la vuelta en U me trae al Señor. O sea, me aparta, justificación, entonces me aparta para el Señor. ¿Dejo de ser pecador? No dejo de ser pecador. Solamente porque Dios me mira a través de Jesucristo. Es de la única manera. ¿Ok? Así que nuevamente pues estamos ahora en la barca. Hemos sido salvados. ¿Quién nos salvó?
Dios porque tuvo misericordia de nosotros. Entonces, dentro de la iglesia hay tres creencias, posiblemente hay algunas más, pero la primera es, para ser salvo tienes que aceptar a Jesús. La segunda, yo tengo el libre albedrío en la salvación. Y la tercera tiene que ver con si la salvación se pierde o la salvación se pierde. Yo creo que ahora estamos como por la página 8. Exacto. ¿Ok? Entonces la pregunta que vamos a destacar primero, o sea, es para ser salvo tienes que aceptar a Jesús. Esta frase está correcta. Vamos a ver. Algunos ministros al final de su servicio de la predicación hacen un llamado, una invitación a las personas que están en la congregación para que reciban o acepten a Jesús en el corazón o que lo reciba como Salvador o que hagan una decisión por Jesucristo. Utilizan palabras similares. Este proceso es luego de una predicación. Levante la mano. ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador? Venga, pase al frente, vamos a hacer una oración, repita conmigo. Y todos los que están en la congregación, oren también para que podamos apoyar a los hermanos que pasaron al frente. Pero tristemente esta actividad, este llamado al altar, no tiene fundamento bíblico. Entonces, si ustedes van a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, las primeras predicaciones de Pedro, o sea, cuando Pedro terminaba la predicación, la pregunta que salía de todos ellos, ¿qué haremos nosotros ahora? Y Pedro lo que le decía, arrepiéntete y conviértete. En ningún momento le dijo, pasa al frente, vente, vamos a orar por ti. ¿Me explico en eso? Entonces, no tiene un fundamento bíblico, no hay ningún versículo que dice que para tú ser salvo, tienes que aceptar a Jesucristo. Esta semana estuve escuchando algo que realmente todavía me tiene inquieto. Si tú quieres ser salvo, tienes que hablar en lengua. O sea, porque eso es evidencia de que tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Eso está completamente incorrecto, porque eso es una obra. O sea, estamos hablando de iglesias que predican gracia más obras, pero más obras que gracia. Así que en ninguna de las partes de la Biblia se nos enseña ni se nos ordena a aceptar a Jesucristo en el corazón o a recibirlo como Salvador o a hacer una decisión por Cristo. El problema es que aquí solo se usan palabras de hombre y no son las palabras de Dios. Esto es por esto que tenemos que evaluar cada expresión, cada frase, cada palabra contra lo que dice la Biblia. O sea, aceptar a Jesús en tu corazón no existe en la Biblia. Y este tipo de expresiones pueden estar abiertas a una interpretación personal. Para algunas personas, o sea, luego de que han hecho esa oración de fe, ese paso de fe, dicen, bienvenido, ya este hombre es salvo. Eso lo dicen. Denle un aplauso porque ya es salvo. Ya se ganó la salvación porque está aceptando a Jesucristo como su Salvador. ¿Está eso correcto? O sea, la pregunta es, ¿entiende usted su pecado? ¿Entiende el juicio y la justicia de Dios? ¿Usted entiende qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? ¿Usted se ha arrepentido, o sea, confiesa y se aparta de sus pecados como para poner su fe en el Señor Jesucristo? Se ha convertido de los ídolos. O sea, aceptar a Jesús en su corazón versus tomar responsabilidad por el pecado. Ahí es donde viene la confusión. O sea, aceptar a Jesús en su corazón lo que te ofrece son beneficios sin responsabilidad.
Porque la responsabilidad, entonces, si bien vamos a Juan 3:16, que es uno de los versículos temas que estamos utilizando en este estudio, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo quien cree en Él tenga salvación y no se pierda. Muestra las dos realidades de la salvación. Una, Dios da la salvación. El hombre es responsable de reconocer su pecado. O sea, no es una obra. Usted tiene que reconocer que usted es un pecador. Entonces, ¿cómo usted, si usted dice, yo te acepto Jesús en mi corazón, cómo está reconociendo que es un pecador? ¿Me explico en eso? O sea, que son dos, o sea, eh, tenemos que ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios, no a lo contrario. O sea, si la palabra de Dios, o sea, y ahí es donde un día tuvimos que tomar la decisión y decir, mira, es lo que dice la Biblia. Fue lo mismo que hizo Martín Lutero cuando se presentó frente al concilio y le dijo, si tú me lo encuentras en la Biblia, yo lo creo, pero si tú no me lo puedes producir por un versículo bíblico, yo no te puedo creer, porque es doctrina de hombres. En la iglesia hay mucha doctrina de hombres que yo la vengo escuchando desde 1977, 1976. ¿Y sabe cuál es el problema? Que son verdades que ellos creen que son absolutas. O ellos creen que son verdades absolutas. Porque no te enseñan completamente lo que dice la Biblia, sino que de un versículo hacen una doctrina. No puedes hacer doctrina de un versículo. Tú no puedes separar, o sea, Romanos 8, Romanos 9 y Romanos 10, los tres capítulos están hablando de la salvación. Pero si te agarras un versículo y haces una doctrina de un versículo, desestimas entonces los otros dos capítulos, lo que están diciendo los otros dos capítulos. O sea, en la lista de responsabilidades del hombre, el hombre está llamado a creer. Creer en la persona como el creador y salvador, el único Dios. Creer en las obras que no cambian, las obras de Dios estamos hablando, no las obras de hombre, las obras de Dios. Y creer que solo en Él hay salvación y vida eterna. Ese es el llamado a creer. Ahora, ¿cómo usted cree? Abra la Biblia y léala. Es de la única manera que usted va a creer. Abra la Biblia y léala. ¿Qué dice la Biblia? Así que la primera responsabilidad del hombre está llamado a creer. En Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de la salvación. Eso es lo que es el evangelio. O sea, que cuando Juan el Bautista comienza a predicar, ¿qué es lo que está predicando? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? El reino de Dios se está acercando. No se está, se ha acercado, es lo que dice la palabra. Entonces es lo que le dijo, ir por el mundo y predicar las buenas nuevas de la salvación a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces en esta vida vamos a encontrar dos tipos de personas. Uno va a creer y otro no va a creer. O sea, no hay un bando entre medio. No hay un bando entre medio. O sea, si vamos a Apocalipsis cuando dice, porque ni estás frío ni estás caliente, sino que estás tibio. O sea, ese va a ser el peor grupo, el que tiene el pie, el que cree que tiene el pie en la iglesia, pero lo sigue teniendo afuera. Porque no está definido. Pero el Señor lo conoce, ¿qué es lo que le dice? A ti te voy a echar fuera, a ti te voy a vomitar la palabra.
¿Ok? Así que no hay un bando entre medio, y si está entre medio, debe ser el peor. ¿Ok? La razón es porque es engañoso. Es engañoso. O sea, no está, al no estar definido, como que un día puede ser cristiano y el otro día puede ser impío. Así que el hombre está llamado a creer. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 14:11, creedme que yo soy el del Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por mis obras. O sea que cuando comenzamos y le dije, tiene que creer, estamos llamados a creer, es creer en la persona como creador, como el Salvador, como el único Dios, creer en sus obras que no cambian, creer que solo en Él hay salvación y vida eterna. Eso es lo que quiere decir con creer. La segunda responsabilidad que el hombre tiene, estaba en esa lista de responsabilidades, el hombre está llamado a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento ocurre cuando reconoce por medio de la palabra su condición pecaminosa y reconoce que está obrando mal. O sea, la palabra lo que nos destaca es nuestra condición pecaminosa. Eso es lo que hacía la ley. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 3, 20. O sea, por las obras de la ley no somos salvos. Pero la ley nos ilumina en términos de nuestra condición pecaminosa en Juan 8:24. Por eso os dijo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es la muerte? Muerte, separación. Eso es lo que significa la palabra. O sea, cuando el hombre muere, se separa el espíritu del cuerpo. ¿Okay? Cuando estamos muertos delante de Dios, estamos separados de Dios. ¿Okay? Así que por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Okay? En Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas de salvación, en el Evangelio. Así que el hombre tiene que reconocer que ha cometido pecado contra Dios. Pecado es infracción a la ley moral. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo el que practica el pecado practica también la infracción a la ley. ¿Qué ley? La ley moral, la ley de los 613 mandamientos de la Torá. Pues el pecado es infracción de la ley. Ese pecado hace que en el día del juicio, el día de la ira venidera de Dios, si una persona no tiene justicia, va a ser entonces enviada al infierno. En Romanos capítulo 2, versículo 5, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cada actividad pecaminosa va a ser mostrada en el día del juicio. Por esto el hombre pecador debe temer. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y este versículo en la Reina Valera me parece que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, mire cómo dice la segunda parte del versículo. Los necios desprecian la sabiduría, el conocimiento de Dios.
y la instrucción. Así que el hombre está llamado a creer en las obras, a creer en la persona, a creer en que ese es el único camino para la salvación, a creer en Dios. El hombre está llamado a un arrepentimiento y el hombre pues está llamado, además de el arrepentimiento, el hombre también está llamado a una conversión. Y en Hechos capítulo 3, ¿se acuerdan que les dije de Pedro? Cuando hizo sus primeras predicaciones en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Hechos, el inicio de la iglesia cristiana, dijo, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. O sea, ¿cuál es el versículo anterior? Después de haber dado su predicación, todos los judíos que estaban allí presentes le dijeron, ¿y ahora qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué significa la conversión? Conversión es la manera como los pecadores deben volverse a Dios. Eso es lo que significa la conversión. O sea, luego de reconocer su pecado, el hombre hace un giro de dirección para dar marcha atrás, para traer de vuelta al amor y a la obediencia de Dios y el amor por la sabiduría y la rectitud. O sea, la persona se envuelve en estudiar la palabra, en reconocer lo que es agradable y desagradable al Señor, no porque otro me lo contó, sino porque lo que dice la Biblia. Okay, entonces ahí tenemos que aplicar la exégesis, la hermenéutica. O sea, no agregarle significado, sino que extraerle el significado. Por ejemplo, todo lo que pidas en el nombre de Jesús te será hecho. O sea, si todo es todo, entonces si yo voy esta noche a robar, yo le puedo decir en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, yo voy a ir a robarme unas cositas por ahí en el barrio. Entonces, en el nombre de Jesús, que la policía no me pesque. Ve cómo agregarle el significado a un versículo. Entonces todo no es todo. Es todo lo que Cristo nos provee en su mérito por la muerte de Él. Es lo que le podemos pedir, Señor. O sea, yo te pido la salvación. Eso es lo que yo te estoy pidiendo, Señor. Enséñame a vivir una vida de rectitud para que yo pueda siquiera tener misericordia delante de ti. O que tú me extiendas la misericordia para que yo sea salvo. Porque es en el mérito de Jesucristo en la cruz. Así que nuevamente tiene que existir esa conversión. O sea, la palabra nos enseña, nos corrige, nos redargüe, nos instruye. La diferencia entre enseñar e instruir, enseñanza es hoy, instruir es para toda la vida. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo en todo su caminar delante del Señor. Y en adición, pues el hombre tiene que hacer la confesión de fe. Y esa confesión de fe entonces la vamos a encontrar en Romanos 10, 8 al 10 y el versículo 13, donde dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, el versículo 13, todo aquel que invoca el nombre del Señor
será salvo. ¿Okay? El nombre del Señor pues será salvo. Entonces, nuevamente, aquí el versículo 10, o sea, el capítulo 10 de Romanos no se puede desligar del capítulo 9, que vimos en el capítulo 9 acerca de la salvación. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Tendré compasión del que yo quiero tener compasión, porque la salvación no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, si vas al capítulo 10, ¿qué te dice el capítulo 10? Capítulo 10 dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. No puedes desvincular uno del otro. Los dos están corriendo a la mano. O sea, suena como que gracia más obra. Sin embargo, la gracia manifiesta tu obra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en tu corazón habla la boca. Y de hecho, entonces, si vas al capítulo 8, que también habla sobre el aspecto de la salvación, o sea, habla de un tema un poco mucho más profundo, controversial también dentro de la iglesia entre el calvinismo y el arminismo, donde habla sobre la elección que antes de la fundación del mundo Dios ya había escogido los que iban a ser salvos. Por eso les digo, no pueden aislar el 8, el 9 y el 10, porque, o sea, la predicación que yo estuve escuchando esta semana estaba solamente basado en esto. O sea, creer no era suficiente, tenías que confesar. Pues claro, eso es parte de la ecuación. O sea, ¿cuál es la ecuación? Tienes que creer. Y déjame ponérsela aquí porque aquí la tengo. Tienes que creer en la persona y en las obras de Jesús. Tienes que reconocer el pecado contra Dios y experimentar un arrepentimiento genuino. Tienes que convertirte de un camino que te aleja de Dios y hacer un giro para someterte a Él. Tienes entonces que invocarlo y confesarlo. Ahora, en ningún punto de lo que hemos visto aquí aparece tienes que aceptar a Jesucristo. Porque ¿quién es el que te va a montar a ti en la barca? En el barco de la salvación, ¿quién te va a montar? ¿Te montas tú o te monta el Señor? Te monta el Señor. O sea, el barquito como tal representa a la iglesia. Hay muchas personas que entran por esa puerta. Bueno, no todo el que dice Señor, Señor verá el reino de los cielos. Esa es una. Hay otro versículo donde el mismo Jesucristo dijo, en aquel día vendrán donde mí y me dirán, pero es que tu nombre predicamos y en tu nombre sacamos demonios y en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor lo que le va a decir es que yo nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea que dentro de la iglesia tenemos predicadores, pastores, o sea, credenciados, reconocidos, que un día van a llegar a la presencia del Señor y el Señor le va a decir, yo nunca te conocí. Sí, la palabra conocer ahí es una palabra de intimidad. O sea, si vamos a Génesis, Adán conoció a Eva y ¿cuál fue el resultado de ese conocimiento? Caín. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? O sea, lo natural entre un hombre y una mujer en un matrimonio. Eso es lo que significa la palabra nunca te conocí, nunca tuve ese nivel de intimidad contigo para que tú sacaras demonios en mi nombre y sanaras enfermos en mi nombre e hicieras tantas cosas en mi nombre. Nunca tuvimos esa conexión. No es que un día fuiste y dejaste de ser, es que nunca fuiste. ¿Por qué razón? Porque el corazón del hombre y las obras del hombre son malas desde su juventud. Eso lo dijo el Señor, si lo quiere leer, está en Génesis 8, 9, por ahí. Después del diluvio, se bajó Noé con su esposa, sus hijos, sus nueras y los animales,
Y el Señor entonces dijo, nunca más volveré a destruir la tierra por causa del hombre, porque el hombre es malo desde su juventud. No, no, o sea, no desde que tiene 15 años, es desde que nace. ¿Me explico en eso? O sea, que suenan palabras duras. Suenan palabras duras, yo sé que son palabras duras, pero es lo que dice la Biblia. O sea, no se lo quiero pintar de una manera diferente. Se lo tengo que pintar de la realidad como lo dice el Señor. Me explico, porque es la realidad de la Biblia. Otro concepto que está corriendo dentro de la Biblia, de la iglesia es el tema de, bueno, yo tengo el libre albedrío en la salvación. Yo puedo escoger la salvación. Bueno, vamos a ver. El libro de albedrío tiene dos connotaciones. Una es la connotación moral y la otra es la connotación dentro de la salvación. La moral, sí, el hombre tiene el albedrío para hacer el bien o para hacer el mal. En Lucas 6:45 vemos, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la evidencia de si eres una buena persona o una mala persona está basado en tus palabras. Porque lo que está en tu corazón, y cuando habla del corazón, habla del pensamiento. Lo que pasa es que lo que sale de la boca del hombre se manifiesta como una emoción. Y la emoción sale del corazón. Por esa razón, o sea, la expresión, o sea, no es que el corazón tenga la habilidad de pensar, sino de manifestar la emoción. Así que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Así que nosotros tenemos el libre albedrío de ser buenas personas o malas personas. Y realmente, pues, o sea, eso lo estamos viendo en contra de lo que dice la escritura. La escritura es prácticamente lo que establece si somos buenos o somos malos, porque es la ley moral. Ahora, cuando estamos hablando del libre albedrío en la salvación, eso ya es otro tema. O sea, ¿puedo yo escoger ser salvo o ser condenado? Vamos a ver. El hombre por su naturaleza es concebido en el pecado, nace pecador, vive como pecador, muere como pecador. O sea que el hombre eh, vive en un mundo de pecado, nadie nace sin pecado, nadie nace con la salvación ya establecida o garantizada, eso lo define Dios. Yo no puedo decir quién se salva, yo no puedo decir quién se pierde. Eso lo decide Dios. Vamos al Calvario. Hay dos ladrones al lado de Jesús. Uno le dice, sálvate tú y sálvame a mí. Y el otro y el otro ¿qué le dice? El otro le dice, mira, yo me merezco todo lo que estoy pasando. Acuérdate de mí. Él lo reconoció. Entonces, en ese último momento, por eso yo le digo, usted puede ser malo toda la vida, pero en ese momento donde él lo reconoció que fue suficiente para que el Señor le dijera, de cierto te digo hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Ok? Así que, pero que en otras palabras, o sea, solamente Dios sabe quién es salvo. O sea, que realmente pues nadie nace sin pecado, nadie nace con la salvación ya establecida o garantizada, eso lo decide Dios. Y por eso el hombre está destinado a qué? A morir en su condenación. Entonces, en el tema del libre albedrío en la salvación, el hombre sí tiene una elección en su libre albedrío. Ahora, él se puede quedar en su estado pecaminoso, porque ¿dónde está? Está condenado ya.
O sea, no es que está flotando en el aire y está decidiendo si me tiro al agua o me monto en la barca. Él está en el agua. Eso significa que él está condenado. ¿Por qué razón? Porque no ha sido rescatado. ¿Me explico en eso? Así que el hombre está en el mundo de pecado, la barca de la salvación, que es Jesús, viene en camino, entonces el hombre puede escoger, me quedo aquí, pero si el capitán tiene misericordia y me monta, me monto. ¿Me explico? Así que, ahora mire lo que dice, nuevamente lo que dice Juan 8:24. Por eso dijo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. O sea que el hombre puede creer, arrepentirse, convertirse, confesar a Jesús y clamar por misericordia. Él tiene esa opción, ¿no? Tiene esa opción. O se queda donde está. Entonces, cuando estamos hablando del libre albedrío de la salvación, ¿tiene el hombre el libre albedrío de la salvación? Si el que da la salvación es el Señor. O sea que en el libre albedrío el hombre cree o no cree. El hombre nuevamente nace como pecador, no se puede autosalvar por su propio esfuerzo, no se puede autosalvar por sus obras, y a menos que reconozca su condición como pecador, que necesita un Salvador, que se tiene que arrepentir, que se tiene que convertir y confesar a Jesús, tristemente el hombre muere en su pecado. Entonces, ¿qué libre albedrío tiene el hombre en la salvación? Prácticamente creer en Jesús, y si no cree, sigue. No es que deja de ser, sino que sigue condenado. ¿Sí? Nuevamente el versículo dice, y por el mundo predicad el evangelio a toda criatura, el que cree y se bautiza será salvo, el que no cree se condena. O sea, que no son palabras mías, son palabras del Señor. Es lo que dice la Biblia. Así que si no crees, sigues condenado. Ahora, ¿quiénes son los que se condenan? El ateo ve la barca venir y ¿qué le dice? Chica, que yo no creo en usted. Siga, 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 siga. Ya llegó nadando. Sí, te dice, o sea, dice, pero es que te vas a ahogar. La palabra le dice, te vas a ahogar, vas a morir en tu pecado. Está bien. Lo más seguro que hay muchos ingenieros. Yo escucho a un ateo decir esto. Yo creo que ya hay muchos ingenieros en el infierno, así que lo más seguro que le habrán puesto un aire acondicionado. Cada loco con su tema. Pero nuevamente, el hombre está donde? En el mundo de pecado. Y si no cree, ¿dónde va a morir? En su pecado. Va a morir en su condenación. ¿Me explico? O sea, ¿son palabras fuertes? Sí, son palabras fuertes. ¿Está bien? ¿Son palabras fuertes? Sí, son palabras fuertes. Pero nuevamente es lo que dice la Biblia. No podemos esconder, tapar el tema de la salvación. Hay mucha doctrina errónea en el tema de la salvación que está corriendo, por lo que mencionamos al principio. Hay 5 creencias. Gracia, obra, la gracia más obra, la hipergracia, la hiperobra. Y todas, para cada religión, son verdades absolutas y no te enseñan, o sea, lo que hacen es que tratan de contradecirte la otra. ¿Ok? Así que nuevamente, eh, tiene en el libre albedrío la opción de decir, siga que yo no creo en usted. Esa elección es suya. ¿Ok? La semana próxima hablaremos acerca de si la salvación se pierde.
Diga. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Sobre la llamada de las personas que dicen, o sea, cuando terminan de predicar, hacen el llamado. Entonces, las personas que piden, pasan al altar para que oremos por ellos. Hay algunas personas que no pasan. Eso no quiere decir que no están confesando que tienen que estar ahí, aunque lo aceptan. También, bueno, eso yo en inglés. Yo no iba a una sola, yo iba a varias. Decía que había personas que uno tenía que acercarse a ellas para invitarlas, pero si la persona no quería pasar, quedaba una quiere que se pero solamente es por la oración de fe que ellos quieren. Sí. Ok, eso últimamente ha dejado de ser. Imaginen, ya no estamos haciendo eso en las pentecostales, no sé las demás. Porque para mí es primera vez, lo confieso, que estoy en una iglesia presbiteriana. He hablado mucho sobre eso allá. Y me dicen, ¿cómo vas a estar? ¿Cómo es? Pero bueno, siento bien allí y hay cosas que yo las acepto. Tal cual. Sobre todo, les voy a decir algo, y creo, en ninguna iglesia cristiana, pentecostal, dicen el credo como dicen el Padre Nuestro. Y yo me lo sé. Y yo no fui a ninguna iglesia, los católicos. Los católicos saben el credo. Y eso es de nosotros. Porque si lo analizamos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso es de nosotros, eso es bíblico. ¿Verdad? Ok, yo acepto eso. Hay ciertas cosas sobre ese llamado, ¿verdad? Ahora, a lo que voy. Si hay una persona que está enferma, no ha conocido a Cristo, no sabe del Evangelio, uno le dice, el Señor te quiere, el Señor te ama, la persona dice, bueno, yo no le he dicho que lo acepte, sino que el Señor pone su querer para eso. Pero cada otra persona también, está en un hospital o en una casa, a mí me pasó una casa, todos están orando por ella, que están enfermos, están dados, unos niños, los dos bien. Se murió la siguiente semana, que estaba bien, pero no fue bautizado. Cree en el Señor Jesús, ¿verdad? Y el que creyera será quien fue bautizado. Él no fue bautizado, esa se murió después, ya murió, pero así. El viejito fue el que se encontró la salvación. Deme un segundito para cerrar entonces en Facebook y continuamos, si me permite. Gracias entonces por esta oportunidad que hemos tenido para estudiar la palabra del Señor. Le damos las gracias por estar presente aquí con nosotros. Dios bendiga a su pueblo, nos dé la salvación. Nos veremos en el servicio a las 11:15, 11:20, me dijo el pastor. Que Dios me lo bendiga. Ok, hermana Egla, perdone, siga. No, es que yo no me acordaba de eso.